palabra dice: y me alegraré y me gozaré con los que dijeron: a la casa de Jehová iré. Aleluya. Y ese es usted que esta mañana, ¿ven? Usted es ese que dijo: a la casa de Jehová iré. David decía: mejor es un día en los atrios de tu casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Yo quiero hablarle bajo el tema la mente carnal versus la mente espiritual. Aleluya. Vamos, dígalo y repítalo conmigo: la mente carnal versus la mente espiritual. Aleluya. Quiero establecer algunos principios acerca de esta palabra que quiero predicarle en esta mañana. Amén. Quiero que usted preste especial atención a lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Si esta fuera mi palabra, no me preste atención a mí. Pero como es su palabra, vamos a tener reverencia delante de él. Alguien dice amén. Amén. Yo quiero primero enfocarles en una idea para después algunos textos en la escritura. Amén. Amén. Pero lo primero que quiero establecer acerca de la situación fue cuando Adán y Eva fueron creados. Es el primer ejemplo de lo que usted y yo vimos a través de un ser humano. El ser humano fue creado con una capacidad especial y diferente. El ser humano gozaba de ciertos privilegios. Amén. Amén. Y cuando estaba y caminaba con el mismo Dios dentro de aquel jardín sobrenatural, estos hombres estaban completamente alineados a la voluntad de Dios. Aleluya. Caminaban con Él, le obedecían a Él. Puedo pensar yo inclusive que sus pensamientos estaban alineados a los pensamientos de Dios. Aleluya. Hay cosas que inclusive Dios les comunicaba a ellos sin tener que mover su boca absolutamente, porque al tener su voluntad alineada a la de Dios, ellos podían percibir cuál era la voluntad de Dios. ¿Usted está entendiendo en esta hora? Había cosas que ellos podían intuir de Dios porque ellos eran una persona que tenía comunicación directa con Dios, y al ser los primeros seres humanos creados fueron extraídos de Dios. Aleluya. Y Dios los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Quiere decir que ellos podían comunicarse con Dios de una manera especial. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Ellos tenían una mente espiritual. Diga conmigo: mente espiritual. Mente espiritual. Fueron creados en lo espiritual, por ende solo vivían en lo espiritual. Adán y Eva no conocían otra cosa. Cuando una persona nace en un lugar y se cría en un lugar y no conoce otra cosa, la persona solo puede vivir en aquello que conoce. Hay gente que se ha criado dentro de reinos y nunca ha salido de ese reino en donde se crió. Por eso todo lo que conoce tiene que ver con ese reino. Aleluya. Adán y Eva solamente conocían un reino. Para ellos no existía otra cosa. Por eso se le hacía fácil a ellos poder vivir en los principios que regían a ese reino. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cuando comienzas a considerar la esencia de Adán y Eva, te das cuenta que al la escritura decir que nosotros provenimos de ellos, vemos carencia de lo que ellos tenían a lo que nosotros tenemos hoy. Yo no sé tú, pero yo puedo notar una cantidad de diferencias entre ellos y nosotros. Yo puedo notar que nosotros no compartimos hoy con Dios como ellos lo hacían. Yo puedo notar que no tenemos comunión con la naturaleza como ellos la tenían. Yo puedo notar que hay poderes sobrenaturales que se le habían dado a ellos que hoy nosotros no lo disfrutamos. Aleluya. Amén. Porque ellos sabemos que ellos perdieron su naturaleza. Y uno de los árboles de los que comieron, el árbol del que comió era el árbol ¿cuál? ¿Era cuál árbol? Del bien y del mal. Dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aleluya. Pero cuando ellos estaban dentro de aquel huerto, solo conocían una cosa. ¿Cuál era esa cosa que conocían? El bien. El bien era lo único en lo que habitaban, caminaban, conocían. Aleluya. Y por eso podían fluir en todo lo que era el bien. Ahora vino Satanás, la serpiente, y les dio a conocer el mal. Y cuando conocieron el mal, fueron abiertos sus ojos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pero la naturaleza de la que disfrutaba el hombre es una naturaleza espiritual sobrenatural. El libro de los Salmos define al hombre como una posición un poco, escucha bien esta frase, un poco por debajo de los ángeles.
un poco. Cuando nosotros escuchamos hablar de ángeles, nuestro pensamiento se traslada a cosas sobrenaturales. Si usted un ángel se le aparece, ¿usted cree que un ángel puede ser un genio de una lámpara? Porque si un ángel se aparece, usted sabe que todo lo divino lo porta. Usted sabe que él es la representación de un Dios soberano. Así que al mirar a un ángel, usted debe ver a Dios. La Biblia habla en su naturaleza de ángeles que se aparecieron en representación de Dios. La Biblia habla que cuando Lot fue sacado de aquella tierra de Sodoma y Gomorra antes de ser destruida, unos ángeles se le aparecieron y lo sacaron de aquella tierra. Pero esos ángeles gozaban de un poder tan sobrenatural, aleluya, que pudieron hacer que cosas sorprendentes ocurrieran aquel día. Los ángeles de los que menciona la Biblia, al ser mensajeros de Dios, habitaban un espacio espiritual, tenían una condición sobrenatural y tenían poderes de los cuales disfrutaban y gozaban. Hoy a usted y a mí se nos aparece un ángel y lógicamente vamos a ver el poder de Dios reflejado en ellos. Pero quiero que usted entienda algo en esta mañana. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la Biblia dice que usted fue hecho poco menor que los ángeles. Aleluya. Alguien tiene que entenderlo en esta mañana. La Biblia está diciendo, el libro de los Salmos, capítulo 8, verso 4. Digo que es el hombre para que tengas en memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Avanza el siguiente. Verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Escuche esto. Una de las cosas que dice la Escritura es que lo hiciste poco menor que los ángeles, pero, diga conmigo, pero, lo coronaste de gloria y honra. La Biblia está diciendo, la corona que le pusiste a ellos, no la pusiste a nosotros. ¿Está aquí? Amén. Los ángeles están diciendo, hay una comparación, lo hiciste poco menor a nosotros, pero lo coronaste de tu gloria. Amén. Una corona sobrenatural fue puesta sobre el ser humano en el momento de su creación. Pero Cristo no fue creado por nadie. La Biblia dice que Él es el unigénito de la creación, el primogénito. Pero el primogénito no habla de que fue creado, habla de que está de que antes que todo fuese creado. Amén. Así que Cristo ya estaba en la posición de hijo. Aleluya. Pero cuando el Padre pone a los seres humanos en la tierra, escuchen, que hay diferentes versiones. Amén. Amén. Pero cuando Dios pone al ser humano en la tierra, el libro de Ezequiel habla de un lucero. Y habla de alguien que cuando estaba en el Edén, su corazón se corrompió y fue sacado. Amén. La Biblia está hablando de Satanás. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y cuando el ser humano fue creado, Satanás vio que fueron coronados de una gloria tan sobrenatural que había visto solo sobre Cristo. Por eso es que hoy en día Satanás todavía sigue deseando el trono de autoridad sobre el ser humano, porque cada vez que él ve al hombre, él ve la corona de gloria, él ve la corona de honra, él ve a Jesús reflejado en el hombre, y él dice, yo necesito que ellos no puedan ver la corona con la que fue creado. Amén. El libro de los Salmos dice, poco menor a los ángeles. El dolor de Satanás era que los hizo un poquito menor a él. Él estaba diciendo, los crearon con menos poder que nosotros, pero le pusieron una corona. Y si hay algo que Satanás realmente teme, es que el hombre recupere la autoridad que un día le fue quitada a través del pecado. El pecado fue el arma secreta de Satanás para destronar la autoridad del hombre. Y cuando él dio la corona de gloria, él se la tumbó. Pero desde el momento en que tumbó la corona de gloria, trató de montarse por encima del hombre. Y la noticia más grave que recibió en ese momento, escuche bien esto en esta hora, porque la noticia la recibió insofactamente, la noticia la recibió en el preciso momento. Cae el hombre, lo hace pecar, aparece Dios y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán dice, tuve miedo y me escondí. Y él le dice, ¿por qué? Porque estabas desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Es que la mujer que me diste, ella me dio del fruto y comí. Aleluya. Y después Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Y ella dice, la serpiente me engañó. Aleluya. Y Dios mira a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás, sobre tu pecho andarás. Y después le dice a ella, pero no se queda todo allí.
Tuviste caer a la simiente mía. Tú acabas de hacer caer mi creación. Le quitaste la corona, pero no te preocupes. Hay uno al cual nunca se le ha caído la corona ni se le caerá. Hay uno que está posicionado a mi diestra. Ese es mi hijo. Y ya yo le designé un trabajo. Antes de que tú hicieras caer al hombre, ya yo sabía que el hombre iba a caer. Así que no te preocupes, que tú lo viste por un momento debajo de tus pies, pero ya yo asigné a uno para que tú le mordieras en el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Satanás pensó en ese momento, tuvo una victoria momentánea, pero insofactamente llega Dios y le dice: no te preocupes. Solo es cuestión de tiempo para que el Hijo se siente en el trono del Eterno una vez más y posicione a todos los que yo creé una vez más en el lugar de gloria que un día le fue dado. La misma corona que un día cayó es la misma corona que hoy Jesús recogió y te la volvió a poner de nuevo. Por eso fue que cuando Nicodemo se le aparece a Jesús, Nicodemo le dice: ¿cómo puede el hombre volver a nacer? Y Dios le dice: no se mete de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu, le está diciendo, la corona que se cayó cuando Cristo nace dentro, yo se la vuelvo a poner. Cuando Cristo nace en el hombre y en la mujer, la corona perdida por el pecado vuelve a ser puesta sobre el hombre. Y Satanás odia a todo aquel que cree en Jesucristo y en su nombre, porque la corona que fue perdida vuelve a ser instalada en su lugar a través de la limpieza del pecado. Quiere decir que el Hijo vuelve a estar en la posición poco menor a los ángeles. Aleluya. El Hijo vuelve a posicionarse en el lugar que le corresponde. Por eso en el momento en el que usted vino y dijo: Señor, te acepto en mi corazón y te recibo, en ese momento la corona fue puesta. Esa corona fue puesta a través del Espíritu Santo. Y cuando la corona comienza a alumbrar, el hombre satánico, sus demonios, Satanás, comienza a ver una corona incorruptible puesta sobre ti. Comienza a ver una corona que brilla. Comienza a ver la honra, la gloria de Dios sobre ti. Y dice: desde ese momento tenemos que destruirlo, tenemos que bajarlo de ese trono, porque cada vez que alguien se corona, comienza a sentir de nuevo los pies encima de su cabeza. No lo sintió solo cuando Cristo murió y resucitó, no. Cada vez que alguien se convierte, él siente otra patada en la cabeza. Cada vez que alguien cree que Jesucristo vive y reina, Satanás vuelve a sentir que lo aplastan. Por eso él quiere que tú pierdas tu autoridad. Amén. Él no quiere que nosotros entendamos que estamos por encima de Él y que Él ha puesto a nuestro servicio, aleluya, a todo ángel, incluyéndolo a Él mismo. Por eso es que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque hasta Satanás obra para el bien de los hijos. Y a él le duele saber al final que será una pieza más de tu crecimiento espiritual. Dios lo usa a él para que tú crezcas. Dios lo usa a él para atacarte y así ver la respuesta del hijo. Porque usted cree que cuando él puso a Moisés, agarró al faraón y le dijo: ¿dónde está el más pesado de este tiempo? Y el faraón dijo: soy yo. Y Dios le dijo: a ti te voy a usar y te voy a meter en tu corazón para endurecerlo. Dios mío. ¿Y con qué fin? Con el fin de que no dejes ir al pueblo. Señor, ¿pero por qué haces eso? Porque quiero demostrar mi gloria a través de Moisés. Quiero que la gente vea cómo me manifiesto. Porque usted cree que le están pasando cosas. Usted cree que Satanás tiene libertad sobre usted para hacer lo que le dé la gana. No, señores. Es todo lo que Dios permita. Y Dios permite solo para ver su gloria manifiesta en ti. La corona que te puso no es solamente un adorno. La corona es para usarla. Los hijos están sentados en la diestra de Dios porque Jesús los puso. Y al final, escuchen bien lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que en el cielo lo que realmente se les ha revelado todo, porque lo que se les revelaron todos somos ustedes, somos nosotros los que se nos reveló todo. Pero tenemos tanta revelación que entendemos que perdimos la corona por el pecado, pero llegó Cristo y nos la restauró. Por eso es que cuando la corona se nos instala y llegamos al cielo con la corona, la Biblia dice que cuando tengamos al Señor de Señor enfrente, todo el mundo tomará su corona y la arrojará delante de Él, haciendo un reconocimiento que esa corona no la merecía usted ni la merecía yo. Siento a Dios aquí en esta mañana. Esa corona la merece Él, porque esa corona la conquistó Él. Esa corona se montó Él en la cruz. Esa corona Él resucitó al tercer día. Esa corona no es mía, esa corona es suya, pero hoy la tenemos
yo no lo merecía, usted tampoco. Pero tenemos una corona puesta y Satanás la odia. Por eso es que usted, en la posición que está, es tan atacado. Por eso es que Satanás odia cada vez que usted viene a la iglesia. Por eso es que en el momento en el que usted cree encaminarse, aparece Satanás para destruirlo. Porque cada vez que él ve que la corona comienza a ser vista, escuche bien, la corona siempre está, solo que usted y yo la ignoramos. Por eso es que necesitamos una mente diferente. Diga conmigo, mente diferente. La mente del mundo y la mente mundana, la mente carnal, no nos deja ver las cosas espirituales. La Biblia dice: el que piensa en lo carnal, el que es carnal, piensa solamente en las cosas de la carne, pero el que es espiritual piensa en las cosas espirituales. Alguien carnal no puede ver la corona de gloria que tiene sobre su cabeza. Alguien carnal no va a entender la posición que tiene. Alguien carnal no entiende lo que puede hacerle al diablo. Cuando aparece un hijo entendido, alguien que la mente le es transformada, alguien que recibe una renovación, el arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando usted se arrepiente, cambia la mente y entra en la mente de Cristo y comienza a pensar como Cristo, comienza a reaccionar como Cristo, comienza, Dios mío, Señor, a tomar decisiones como Cristo. Y dice Satanás: acabo de ver la corona. Hoy saldrá gente de aquí con una corona de gloria. Hoy saldrá gente de aquí a aplastar a Satanás. Hoy saldrá gente de aquí a decirle: tú me tienes en el proceso, pero el proceso solamente es el objeto que usó Dios para mi favor. Hay gente que hoy se va a reír de Satanás y le va a decir: tú me estabas riendo de mí, pero ahora soy yo el que se ríe, porque he salido de aquí entendiendo que tú solamente eres una pieza en el juego de Dios. Amén. Hay gente que estaba viendo a Satanás con fuerza, con poder. Hoy gente va a tener que dejar de reprender al diablo y la gente va a tener que comenzar a adorar a Dios. Porque cuando alaba a Dios, Satanás se retuerce. Cuando usted alaba a Dios, Satanás se revuelca. ¿Por qué? Porque hay gente que está entendiendo la posición que tiene. Una posición de reinado, una posición a la derecha de Dios. Había personas que por la mente no habían entendido. Pero en esta mañana quiero posicionarte. ¿Alguien dice amén? Amén. Quiero posicionarte en esta mañana en el lugar que te pertenece. Y te pertenece porque te lo mereces. No. Te pertenece porque Cristo te puso allí. Amén. A Cristo le dio la gana que fueras tú. Ahora dile otra cosa más. Dile: yo no tengo la culpa de que Dios me haya escogido. Aleluya. Usted tiene el diseño de Dios. Amén. Dios te diseñó y cuando llegó Cristo restauró el diseño original. Aleluya. Él te puso por encima de todo lo creado. Él te puso en dominio una vez más. Por eso fue que cuando Satanás vio lo que Cristo hizo en la cruz, ya vio: esta gente es indetenible. Lo único que me queda es tentarlos. Amén. No había manera de detenerlo. Cuando llegó Cristo trató por todos los medios de destruirlo. Le ofreció la tentación, pero Cristo no se dio, porque él sabía que estaba frente al Hijo de Dios. Él sabía que estaba frente a aquel que el mismo Dios le había dicho un día: solamente siéntate y espera, porque vendrá uno que te destronará. Por eso Satanás odiaba a Jesucristo, pero era necesario que fuese muerto. El que puso en el corazón de aquel hombre vender a Cristo fue Satanás. Gracias a Dios. Pero Satanás le puso eso en el corazón, no a expensas de Dios. Porque el mismo Cristo le dijo a Judas Iscariote: haz lo que tengas que hacer. En pocas palabras, quien llenó el corazón de Judas fue Satanás. Pero quien envió a Satanás a hacerlo fue Dios. Y Satanás creía estar disfrutando de una contra que al final mataría al Hijo de Dios, pero no entendió que la muerte en Cristo representaba vida. Había algo que Satanás no podía entender. Escúchame bien, hay cosas que Satanás no está entendiendo, pero cuando Satanás nos ve a nosotros llorar, por un momento se goza, pero no entiende que las lágrimas fortalecen a los hijos, no entienden que el proceso hace más fuerte a los ungidos. Hay veces que él está disfrutando de un proceso, pero en el proceso Dios te está fortaleciendo. ¿Y cómo es posible que un cristiano se fortalezca en la debilidad? Porque Dios lo estableció así, solo para
para que Satanás estuviese perdido. Porque en el momento que te ve más débil, en el momento que te ve más tirado, en el momento en el que menos tienes, en el momento en el que más te acercas a la gloria. Cuando Jesús estuvo más cerca a la muerte, fue en el momento en el que estuvo más cerca de Dios. Pero él se disfrutó cuando Jesús dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo sé que Satanás se reía y decía: míralo, perdió la fe, pero no la estaba entendiendo. Él no estaba entendiendo que algo se estaba gestando en el mundo espiritual y que Dios estaba haciendo un nuevo nacimiento en una generación de victoria. Él pensó que había vencido, pero cuando Jesús resucita el tercer día, y no solamente el tercer día, sino que desde que murió, lo vio reinando hasta en el infierno. Gloria a Dios. Y él dijo: ¿cómo es posible? Sí, porque dice el Señor: ya yo había coronado a los hombres en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Él le había dado autoridad al hombre para que reinara sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda bestia que se movía en la tierra. Y había perdido esa autoridad, pero cuando Jesús llegó, tuvo que establecer su autoridad en el infierno, su autoridad en la tierra y su autoridad en el cielo. Escúchame bien esto, en que lo voy a decir en esta hora. La autoridad del infierno fue la primera en ser establecida. Porque el primero que tenía que reconocer una vez más que Cristo reinaba era Satanás. Él fue al infierno no para sacar a nadie de allá, no se come ese cuento. Él no sacó a nadie del infierno. Dice la Escritura que predicó a los espíritus encarcelados. Él no estaba predicando, la palabra real, y cuando se traduce es pregonar. Es la misma palabra que se utilizó cuando Noé estaba pregonando en los tiempos suyos. Dice que fue pregonero de justicia. Lo mismo hizo Cristo. Lo que hizo fue autoanunciarse como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando llega con la corona una vez más, dice Satanás: lo estoy viendo con una corona. Esa fue la corona que le tumbé a los hijos, esa fue la corona que le quité. Y él viene coronado una vez más y entra al infierno y le dice: tú estás viendo esta corona, ahora yo vengo a reinar sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y dice la Escritura: y los puso a todos en el suelo y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los puso de rodillas a todos. Y el Satanás lo puso de rodillas también y le dijo: hoy reino sobre el infierno, alábenme todos. ¿Sabe qué fue lo peor? Que Satanás tuvo que inclinarse y adorar. Y él tuvo que darle la orden a todos los demonios: adórenle solo a él. Los demonios lo miraban y decían: ¿cómo? El infierno no era tuyo, la tierra. Tú eres el príncipe del mundo. Y él decía: sí, príncipe, pero el rey no había llegado. Y el rey llegó. Tú sabes lo triste que fue para Satanás tener que anunciar al rey. Y cuando lo vio entrando, él tuvo que tirarse al suelo y decir: el rey acaba de entrar. Y los demonios al piso, porque nunca habían visto a Satanás postrarse ante nadie. Y él anunció: el rey ha llegado. Jesús entrando por la puerta, anunciándose como rey. El primer lugar que restauró fue la autoridad sobre toda fuerza del infierno. Pero ya el infierno estaba temblando desde que él pisó la tierra. Porque cuando él pisó la tierra, las fuerzas del infierno no lo soportaban y decían: ¿quién es este hombre? La gente decía: pero ¿quién es este hombre? Que aún los demonios le obedecen. Jamás habían visto a alguien que los demonios le obedecieran. La primera autoridad que restauró fue la autoridad de abajo, y tenía que mostrarse frente a ellos. La segunda autoridad restaurada fue la de la tierra. Por eso fue que se mostró frente a la tierra como rey, triunfando en la cruz del Calvario. Su reinado fue establecido en un pesebre y fue confirmado en una cruz. Gloria a Dios. Y por último, el último reinado restaurado será el celestial, bajando del cielo la nueva Jerusalén. Y cuando Él venga, se mostrará una vez más como el Rey de Reyes, montado en las nubes, y su trono descenderá del cielo. Y una vez más el mundo tendrá que reconocer, juntamente con Satanás, y adivinen, el cielo, la tierra y el infierno tendrán que reconocer que Él es el Hijo de Dios. La Biblia dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No
va a haber boca que pueda retenerse ante la confesión. Hay gente hoy peleando con confesar a Cristo como Señor. Yo no entiendo qué pelean, o lo hacen ahora o lo hacen mañana, pero nadie podrá resistirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. O lo confesamos como hijo o lo confesamos como gente que está en contra del Hijo, pero lo vamos a confesar algún día. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Escritura le está diciendo: todo lo puso el Señor por debajo de nuestros pies. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque el ser humano hoy no puede verse como se veían antes. ¿Por qué? Por la mente. La mente. Toda persona tiene que entender. Esta mañana quiero establecer un principio rápido. Porque, aunque usted no lo crea, todo lo que tuve que establecer en el inicio es solo la introducción. Para que usted pueda comprender la autoridad que usted está perdiendo solamente por no cambiar esto. Hay tanto poder y autoridad dentro del nombre de Dios, y no lo hacemos solo por el poder, sino por la posición. La posición de hijos es la restauración más grande que el Padre pudo darle a toda persona a través de su Hijo. Lo que vino Cristo a hacer fue restaurar la posición del hombre, restaurar la corona del hombre, restaurar la autoridad del hombre. Hay que me está entendiendo acá. Y nos posiciona una vez más en el lugar de Dios, en el lugar que le pertenecía al Hijo. Dijo: yo los quiero sentar a ellos conmigo. Y la mansión que había para mí en el cielo, le dijo a ellos: yo quiero que construyan una para cada uno de mis hijos también en el cielo. Y Dios dijo: ¿cómo no? Si todas las cosas te son dadas, si tú te sometiste a mí hasta lo más bajo, yo te establecí en el trono más alto a ti. Pide lo que quieras, pide lo que quieras, le dijo Dios. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y él dijo: solamente quiero que lo que me das a mí se lo deja a ellos también. Y Dios dijo: no, lo único que quiero es que todos crean en ti. Amén. Qué bueno es Jesús. Aleluya. Que no merecíamos nada y Él decidió darnos todo. Pero solo a través de la obediencia. Usted sabe, el cambio de mente es arrepentimiento. Gente, por no querer arrepentirse de sus pecados, no viven como hijos de Dios hoy. El solo hecho de no querer transformar la mente es seguir en el pasado, y seguir en el pasado es no haber recuperado la autoridad. Y todo aquel que vive en su pasado, que no cambia la mente, no puede recuperar la autoridad de Cristo, porque la autoridad está en su mente. Amén. Una mente renovada representa un cambio. Por eso cuando usted decidió cambiar su mentalidad, automáticamente cambiaron sus acciones. Todo el que cambia la mente cambia la acción. Hay mujeres que no pueden cambiar con su marido en el momento que comienzan a mirar a través de la mente al marido diferente y comienzan a convencerse y dicen: ya no lo voy a ver como el feíto negro, ahora lo voy a ver guapo y lindo, ahora yo voy a amar a mi negro, y comienzan a verlo distinto, y de repente dicen: oye, mi relación cambió, mi relación es diferente, ya yo no le veo los defectos, ahora yo le veo lo positivo, ahora yo lo veo lindo, ahora yo lo veo guapo, ahora cuando salimos a la calle yo siento que estoy como un actor de telenovela. ¿Por qué? Porque cambió la mente, y cuando cambia la mente cambia la percepción. Cuando cambia la mente cambia la forma de ver las cosas. Hay gente que está viendo a su familia como una basura porque su mente no ha cambiado. Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Escucha, hay gente que ve su vida como una porquería y tiene mucha plata y se están muriendo por dentro, y hay otros que viven en casa de zinc y se aman con el corazón y viven tan felices como si tuvieran una mansión. ¿Qué hace la diferencia? La mente. La mente. La gente no se ha convencido de lo que tiene. La gracia de Dios en nuestra vida es suficiente para vivir tan felices como si lo tuviéramos todo. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Y hay gente que se le hace tan difícil entender porque no renueva la mente. Aleluya. La Escritura dice: renueva el espíritu de tu mente para que puedas comprobar cuál sea la perfecta voluntad, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escucha lo que dice la Escritura: renueva el espíritu de tu mente para que puedas comprobar. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que si no renuevas la mente, jamás podrás comprobar lo que es de Dios en tu vida. O sea, está diciendo, solo a través de los ojos de la mente, esos ojos espirituales pueden abrir y desbloquear una nueva visión, para que veas todo lo perfecto, todo lo justo, todo lo correcto que Dios tiene en el camino. Hay gente que no puede ver lo justo en nada. Hay gente que todo es el diablo. El diablo no pinta nada en la vida de los hijos de Dios.
Lo único que pinta el diablo en la vida de los hijos de Dios es que es una pieza para tu crecimiento. El día que entiendas eso, dejarás de pelear y comenzarás a pelear contra tu mente. Dejarás de pelear contra Satanás y comenzarás a pelear con tu mente, con tus deseos, con todo lo que quiera hacer tu carne, porque la verdadera pelea no es contra Satanás, sino contra huestes espirituales de maldad. Esas huestes espirituales de maldad están peleando contra nosotros, pero nosotros no estamos peleando con ellos. ¿Alguien me está entendiendo acá? No solamente tenemos un trabajo. Santiago dice: resistir al diablo y él huirá de ustedes. Mientras tú resistas, sigue buscando a Dios. Tú resistes, sigue buscando a Dios. Tú resistes y sigue buscando a Dios. Tu trabajo no es andar peleando con él, tu trabajo es pelear contigo. Tienes que pelear contigo para destronar la voluntad tuya y entronar la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Que tiene que cambiar en la mente. ¿Alguien está aquí en esta hora? Lo que tiene que cambiar es la mente. Una mente desligada de las cosas de Dios no piensa en las cosas de Dios. Pero una mente que se liga a la voluntad de Dios comienza a pensar en la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo acá? Alguien que está desligado de la voluntad de Dios no puede pensar en las cosas de Dios. Si una mente no piensa en Dios, no recibe lo de Dios. Amén. Si una mente no está enfocada en Dios, no puede ver a Dios. Todo está aquí. Así es. Una de las definiciones que da el diccionario español dice que la mente viene de la palabra mentis en latín, y la traducción de esa palabra significa potencia intelectual del alma. Su transformación de la palabra es potencia espiritual del intelecto que hay en el alma. Esa potencia intelectual está tratando de decirnos a nosotros y referirnos que todo lo que entre por la mente potencia el alma. Lo que está diciendo la definición es que para que el alma potencie una acción, primero tiene que convencerse la mente. Una mente convencida de algo logra todo lo que quiere, porque a través del convencimiento de la mente se convence el alma. Por eso había algo que hacía David y decía: alma mía, alaba a Jehová. David lo que estaba haciendo era convenciendo a su mente, porque lo que él estaba haciendo al hablarle al alma era convencer la mente para que constantemente la mente le estuviera hablando al alma. Usted no está entendiendo lo que estaba haciendo David. David estaba convenciendo su mentalidad de que tenía que estar constantemente en la presencia de Dios. Él estaba diciendo: yo no siento estar allí, pero me conviene estar allí, así que tengo que convencer a mi mente de que me conviene estar en la presencia de Dios, para que la mente le esté enviando información al alma constantemente. Alaba. Hay gente que tiene que convencer a su mente en la casa. Oye, mente, carne, alma, entiende. Dile que al culto, si no te vas a perder lo que Dios tiene para ti. Porque a veces la carne comienza a hablar, pero el espíritu es más fuerte. Dice que estamos dispuestos a hacerlo. Pero hay que enviarle información a la mente. Amén. Hay que transformar la mente. Por eso la Biblia dice que no podemos dejar de orar, ni tampoco podemos dejar de leer la palabra, porque lo que hace eso es que alimenta el intelecto del hombre. No deja la mente sin trabajo. Comienza la mente a funcionar y la mente está 24/7 pensando en Dios. Por eso Dios dice: bienaventurado aquella persona que en su palabra medita de día y medita de noche. Quiere decir que la mente está produciendo a Dios. Y usted está 24/7, día y noche, pensando en Dios, pensando en lo que leyó en la mañana, pensando en la palabra que predicó el pastor ayer, pensando en lo que yo leí en la tarde, pensando en lo que vi en la televisión, fue una palabra poderosa, pensando en el mensaje que vi en el celular. Dios mío, ese predicador me soltó una palabra tremenda. Yo voy a seguir estudiando, y la mente crea. Pero cuando usted es de Dios, la mente tiene que estar 24/7 produciendo pensamientos de Dios, para que la mente le envíe información al alma. Escucha ese significado tremendo del diccionario, y un diccionario de español. Dice: potencia intelectual del alma. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la mente es el tanque de gasolina del alma. Y la palabra, la oración y la búsqueda de Dios es esa gasolina que entra a la mente y potencia el alma.
Háblame de una persona débil espiritualmente. Y háblame de alguien que no busca a Dios, que no lee su palabra, que no ora, que no ayuda, que no hace nada espiritual. Porque alguien desligado de lo espiritual no puede conectarse con lo espiritual. Alguien que está siempre alimentándose de lo natural y de lo carnal es esa persona que siempre está débil espiritualmente hablando. Háblame de alguien que siempre se está durmiendo, y yo te hablaré de alguien que no alimenta el espíritu. Porque una persona que no puede gozarse delante de la voluntad de Dios es alguien que simplemente se le está acabando la gasolina espiritual. Su mente no está siendo potenciada por las cosas espirituales que alimentan el espíritu, y todo lo que pasa por la mente alimenta el alma. El tanque de gasolina del creyente es una mente alimentada, una mente que constantemente está meditando, pensando, instruyéndose, y esa mente está comenzando a potenciar el alma. Por eso es que la Biblia dice que cuando tú tienes pensamientos correctos tendrás acciones correctas, porque así como es la mente del hombre, así también será el hombre. Yo creo que es un mensaje muy poderoso y usted está como muy débil. ¿Usted sabe cómo usted puede salir de este lugar en esta mañana? Usted puede salir de este lugar con una mente renovada. Amén. Una mente renovada va a hacer que su espíritu vuelva a renacer. Una mente renovada va a hacer que el alma vuelva a coger fuerza. Una mente renovada va a hacer que tu vida comience a producir propósito otra vez, porque no se puede parir algo sobrenatural que no se le ha dado a luz. O sea, no se puede parir algo sobre lo cual usted no está preñado. Cuando usted preña la mente de propósito, el alma va a producir acciones y usted se va a convertir en alguien productivo para Dios. Nadie que no esté preñado de una visión espiritual puede tomar decisiones espirituales. Usted necesita alimentar la mente espiritual para que a través de eso usted pueda accionar espiritualmente. La Biblia dice que el que es del espíritu solamente piensa en cosas espirituales, pero el que es de la carne no puede producir pensamientos espirituales. Por eso es que el de la carne tú le ofreces algo y siempre te habla de fracaso y no de victoria. Por eso es que el de la carne no produce pensamientos para la iglesia. El de la carne no le ve futuro a nada. El de la carne siempre está negativo. El de la carne siempre ve un fracaso donde otros ven victoria. Por eso es que el pensamiento tiene que ser renovado. Una iglesia que no piensa en lo espiritual es una iglesia que nunca va a avanzar. Hay que cambiar la manera. Y para eso hay que renovar la mente. El espíritu de la mente tiene que ser renovado. ¿Alguien me está comprendiendo ahora? ¿O usted se me fue de aquí? ¿Ah? Pablo decía de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pues cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El apóstol Pablo sitúa como enemigo número uno del hombre a los pensamientos de la carne. Amén. Sitúa en este versículo como la persona o como aquella cosa que ocupa el número uno de los sospechosos de causar tu ceguera espiritual, tu letargo, tu lentitud, lo dormido que estás en las cosas del espíritu. Pablo lo sitúa completamente en una mente carnal. La mente carnal es la que está produciendo que hombres y mujeres no piensen en lo espiritual. Una mente carnal está haciendo que hombres y mujeres no avancen espiritualmente hablando. Pero Pablo no sitúa solamente eso y lo deja de esa forma. Pablo habla de que el que es de la carne solo piensa en la carne. Y por ende el que es de la carne pensando solo en lo de la carne no puede satisfacer el espíritu. ¿Dónde está la gente aquí? Pablo está diciendo claramente que la forma en la que piensas, escuche esto, es la forma en la que vives. No, usted no está aquí. Un cristiano que no ocupa su mente en cosas espirituales no ocupará su vida en cosas espirituales. Aleluya. Si usted no piensa en Dios, usted no va a poder relacionarse con Dios.
El que piensa constantemente en conocer a Dios, adivine qué hace, actúa en consecuencia a lo que piensa. Así que alguien que constantemente tiene en su mente, quiero conocer a Dios, es alguien que constantemente está buscando a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que le está enviando a la mente es, hay que conocer a Dios. Y la mente le envía un mensaje al alma y dice, busca a Dios. Si usted le envía una información a la mente que dice, quiero informarme más de Dios, la mente agarra la información, la procesa y envía la información espiritual al alma. Y le dice al alma, para conocer más a Dios, necesitas leer más su palabra. Entonces, ¿qué hace la mente? Le envía al alma, lee la Biblia todos los días. Y cuando usted se levanta, la mente dice, lee. Y el alma dice, párate. Por eso es que cuando la mente constantemente está diciendo, quiero más de Dios, necesito más a Dios, necesito conocer más a Dios, usted puede estar en la cama tirado y de repente el alma impulsa, ¡pum! Y usted queda de pie, pero 12 de la mañana, yo estoy loco. Sentí como si alguien me hubiera jalado. Es el alma. Santo. La mente le comunica al alma. El alma despierta el espíritu del hombre. Y tú resultas en un brinco. Porque el cuerpo solamente es un depósito del alma y del espíritu. De lo que se convenza la mente, convencerá al alma y convencerá al espíritu. Para que el hombre se levante a hacer aquello que ya se mentalizó en hacer. Amén. Para poder usted levantarse a hacer ejercicio todas las mañanas, usted necesita alimentar la mente. Usted ve información. Por lo general, cuando nosotros arrancamos a hacer algo natural, es porque ya hemos alimentado la mente, el intelecto. ¿Alguien me está entendiendo acá? El intelecto se alimentó. Vi un video en Instagram, wow, había un hombre que era así de gordo y de repente vi que se puso así de flaco y lo vi musculoso y yo, Dios mío, yo estoy gordo. Claro, estoy alimentando mi mente. La mente se alimenta y la mente comienza a enviar la información al alma y le dice al alma y le dice al espíritu, ¿quieres verte así? Haz ejercicio. ¿Quieres verte así? Come menos. ¿Quieres verte así? Suelta el azúcar. ¿Quieres verte así? Y comienzas tú a alimentar el intelecto y comienzas a buscar en internet cómo soltar el azúcar, consejos básicos para dejar de comer tanto, y comienza la mente a alimentarse. Cuando la mente está tan alimentada, tú estás acostado en la noche y la mente está comunicándole al alma todo lo que tú necesitas para el cuerpo, y la mente le dice al alma automáticamente, alma, espíritu, tienen que levantarse temprano. Usted pone un despertador, pero antes de que el despertador usted lo ponga, el alma y el espíritu levantan la carne y dicen, ¿quieres verte flaco? Sal a correr. Amén. Es lo mismo que pasa con la oración. ¿Quieres conocer al Dios sobrenaturalmente? De repente usted llena la mente y usted dice, mira, leí un libro del pastor Juan Carlos Harrigan, cómo orar de madrugada. Wow, yo quiero una vida de oración así. Y comienza a llenar el intelecto, pero no es suficiente. El intelecto necesita alimentar el alma. Así que el intelecto necesita tener tanta información como sea posible para poder alimentar el alma. Si no, no va a haber una acción. Así que yo lo lleno de la palabra, lo lleno de libros, lo lleno de información, cómo buscar a Dios, cómo se producen los avivamientos, cómo la gente produjo moveres de Dios, cómo se producen las sanidades. Señores, yo he estudiado el mover de la sanidad, yo he estudiado los despertares de Dios, yo he estudiado la historia de los avivamientos, yo he estudiado cómo inició la iglesia, yo he estudiado cómo se inició el movimiento desde los apóstoles hasta el día de hoy, cuáles son los avivamientos del pasado, los del presente y los avivamientos que están por suceder. Yo me la paso leyendo, porque si mi mente no produce información, mi alma queda sin fruto. Aleluya. Yo estoy predicando a dos hombres. Sigue constantemente lleno de información mi mente, para que mi alma comience a producir, para que mi espíritu comience a ser agitado. De esa forma me convenceré que algo va a ocurrir. De esa forma me convenceré que algo va a pasar. La mayoría de los hombres que experimentaron avivamiento se llenaron la mente de historias de avivamiento. Usted vio, fuimos al culto de los pastores Rodríguez del avivamiento, y estos hombres cuentan que ellos se traumatizaron con las historias de los avivamientos. Ellos estudiaron a Jonathan Edwards, ellos estudiaron el avivamiento de Azusa. A tal punto de pasión llegaron que ellos fueron a la calle Azusa, al lugar en donde ocurrió con Willa Seymour el avivamiento, y pidieron entrar a esa casa. Vieron las sillas de ruedas, vieron las muletas. Ellos ponían la mano
mano en las paredes y le decían a Dios, la unción que hay en Azusa, dánosla a nosotros, dánosla a nosotros. Ellos pedían, hicieron cosas que usted no se atreve a hacer, que usted no está todavía convencido, pero ellos estaban tan convencidos que si ellos buscaban esa unción, la iban a encontrar. Llenaron la mente de información y la mente le hablaba el alma, ustedes pueden. Lo logró Catherine Kuhlman, lo logró Jonathan Edwards, lo lograron grandes hombres de Dios, también lo van a lograr ustedes. Visitaron diferentes lugares y el pastor cuenta que antes de recibir el avivamiento visitó todos los avivamientos posibles para saber, tanto en la historia como los avivamientos que existían, cuál era el mover de Dios, a tal punto que entendió que uno de los hombres en su época que estaba haciendo milagros y viviendo un avivamiento era Benny Hinn, y él peleó por poder estar en un culto con Benny Hinn. Y cuenta él que en los tiempos que estaban viviendo en Colombia, el cristianismo no era bien notado en Colombia, y en Colombia estaban cerrados a invitaciones de afuera, no había televisión ni nada que se viera canales cristianos, no se veía por internet nada de eso, así que ellos solamente conocían lo que tenían en su país. Y en Colombia se organiza una actividad y comenzó a escuchar él que venía el tal Benny Hinn hacia Colombia, pero nunca pudo llegar y quedó en otro lugar, y él tuvo que ir hasta el lugar en donde Benny Hinn había quedado. Él pidió permiso en la iglesia, hizo un viaje hacia el lugar. Cuando estaba ahí, su mente estaba convencida que él podía ver un avivamiento. Esa mente hizo que el poder de Dios fuera traspasado a su alma y a su espíritu. Y él estaba tan cargado de un avivamiento, en pocas palabras, él estaba preñado de una visión, y la visión que la que estaba preñado en su mente pasó a su alma, llenó su espíritu e hizo que Dios produjera lo que ya él había pensado. Así que por eso es que cuando él estaba en las gradas en aquel lugar, dice que Benny Hinn estaba predicando, y de repente cuando él está predicando comienzan a suceder milagros como cualquiera. Él no entendía porque el hombre estaba hablando en inglés y no había traductor. Y de repente Benny Hinn comienza a decir algo en inglés que él no entendió, pero 3 personas en el público ya habían pasado el movimiento de los milagros, y 3 personas, Benny Hinn estaba diciendo en español, cuando él lo pudo traducir, que había 3 personas en el lugar a quien Dios iba a usar de manera sobrenatural y de manera especial, y uno de ellos era él, y él dijo, uno está en Colombia en tal lugar, el otro está en no sé dónde y el otro está en no sé dónde, y él estaba sujeto bajo un poder sobrenatural de Dios en ese momento. Él cayó al suelo y él no supo más nada. Años después, él consiguió el video de Benny Hinn traducido y escuchó cómo Benny Hinn decía que en el lugar donde él vivía, ese hombre, por su nombre propio, iba a vivir un avivamiento en la tierra de Colombia, y es lo que hoy están viviendo. Porque él estaba completamente convencido a través de su intelecto. El intelecto llenó el alma llenó el espíritu, y solamente faltaba que se produjera el milagro. Hay gente que quiere milagros, pero no se llena la mente de la voluntad de Dios, porque solamente saben hacer cosas de la carne, pero quieren respuestas espirituales. Hay gente que quiere ver gloria de Dios, pero no sabe buscar a Dios. Hay gente que quiere ver respuesta de Dios, pero no quiere leer las escrituras. Hay gente que quiere ver la manifestación sobrenatural de Dios, pero no quieren hacer nada que los lleve a Dios. Si usted no puede alimentar la mente del propósito, el propósito nunca se verá. El apóstol Pablo categóricamente dice, más adelante en el libro de Romanos, amén. En el capítulo 8, verso 8 dice, categóricamente, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no hay manera. Categóricamente Pablo dice, no hay forma que alguien que vive en la carne agrade a Dios. La palabra de Pablo es vivir, pero el vivir en algo tiene una implicación. ¿Cuántos están aquí? Amén. El vivir en algo, escuche esto, vivir en algo es cuando usted hace algo de manera constante y repetitiva. Por eso esta palabra vivir está ligada a una costumbre. Vivir no es solamente una casa, es una posición donde usted se estaciona. Cuando usted dice yo vivo en un lugar, es porque usted está reposando en ese lugar constantemente. Cuando usted dice no, yo visito ese lugar, es porque usted va de vez en cuando.
Pero cuando usted dice yo vivo allí, es porque ese es su lugar de reposo, el lugar donde usted se ha estacionado, en donde usted va constantemente. O sea, sale un momento, pero vuelve a eso. Hay gente que está estacionada en la carne, hay gente que vive en la carne. Pablo menciona vivir como una posición estancada, alguien que está metido siempre en un lugar. Eso es vivir en la carne. Quiere decir que salgo un momento, hago algo en la iglesia, voy a un culto, pero vuelvo a la carne, porque yo no vivo en el espíritu, yo vivo estacionado en la carne. Tengo un hogar para eso. Amén. Dios. Puedo ir a la iglesia, pero cuando regreso a mi casa vivo en la carne. Puedo ir a un culto, pero cuando regreso a la casa vivo en la carne. Puedo ir a un ayuno, pero cuando regreso a la casa vivo en la carne, porque tu pensamiento está hundido en las cosas de la carne. Constantemente estás pensando en la carne. Por eso hay gente que está en la iglesia y no está, porque está aquí, pero su mente está en otra cosa. Su mente está en la casa, su mente está en lo que tiene que hacer ahora, su mente está en que falta dinero, su mente está en que, ¿por qué? Porque tiene la mente preñada de una necesidad, y como tiene la mente preñada de una necesidad, la mente le está enviando información al alma y al espíritu constantemente. Necesitas buscar plata, la iglesia no te la va a dar. Necesitas buscar esto, necesitas buscar lo otro, y comienza la mente a producir algo para el alma, y el alma queda turbada. Por eso es que el mismo salmista decía: ¿por qué me abates, alma mía, y me unes a tu turbación? Al final el alma termina haciendo daño, pero empezó por la mente. Amén. Cuando la mente es minada por pensamiento. Por eso es que Satanás es bueno enviando dardos a la mente. Los dardos de fuego prenden la mente de un pensamiento, y el pensamiento es enviado directamente a la turbación del alma. Y cuando el alma está turbada, es una cosa increíble sacar la turbación de allá adentro. Pero todo empieza por aquí. No podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, dice. Pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido ahí. Hay gente que ya los pensamientos le han anidado la cabeza, y los pensamientos le han producido sentimientos al alma, y esos sentimientos en el alma están haciendo que usted no pueda producir victoria para su vida. Porque no hay una acción de victoria, siempre hay una acción de derrota. No hay un pensamiento correcto, siempre hay un pensamiento negativo. No hay nada que diga que lo vas a lograr, siempre hay un pensamiento que dice: no lo lograré, porque ya la mente está preñada de derrota. Dios. ¿No me está entendiendo aquí? Una mente ocupada por Dios es una mente desocupada por el diablo. La mente es un espacio y necesita ser llenada. Si usted deja la mente ociosa, ella va a buscar con qué llenarse. En este mundo hay tanta ociosidad que con cualquier cosa ya se llena. Hay gente que no puede meditar en la Biblia, pero la Biblia es espiritual. Ahora, si usted pone un enfoque entre la Biblia versus una serie o una telenovela, escuche esto: usted va a la Biblia y duramente se aprende un personaje, pero usted va a una novela y usted puede aprenderse todos los nombres del personaje y vivir la historia, a tal punto que cada capítulo que viene te mete más en la historia, y llega un punto en donde tú estás en tu mente hasta pensando qué pasará en el capítulo de mañana. ¿Será que Juan le va a decir a Pedro tal cosa? ¿Será que Juanito le va a decir a esta no sé qué? ¿Será que se van a encontrar? Y comienzas a vivirlo, a vivirlo. ¿Por qué? Porque la mente se está llenando de la información ociosa que tú le estás dando, y termina produciendo ese pensamiento 24/7. Amén. Hay gente que no puede dormir por cosas. Pensando. Hay gente que se puede enviciar con lo que sea. Hay gente que se envicia simplemente con el celular, ni siquiera con algo en específico. El mismo teléfono se convierte adictivo. ¿Por qué? Porque 24/7 la información que estoy recibiendo viene de él. ¿Alguien me está comprendiendo? Amén. De la misma forma yo puedo hacer que la Biblia se haga dentro de mí adictiva. Si yo me lleno constantemente de esto, yo voy a comenzar a entender los personajes, a vivir las historias, a meterme en cuál es el propósito de este libro, y comienzo a vivirlo, y se llena mi mente de esto, y la mente comienza a producirle al alma y al espíritu. Amén. La mente es como un casillero espiritual, ¿ok? Dentro de nuestra mente constantemente se están produciendo pensamientos. Présteme atención acá.
Y cuando la mente produce pensamiento, hay personas que no pueden entender, por lo menos en esta mañana. Usted ve cómo inicia el mensaje, pero a medida que se va desarrollando, las mentes van volando y divagando. Muchos de ustedes van siendo distraídos y los pensamientos salen de lo que Dios te estaba enfocando. ¿Y por qué? Porque nuestra mente no puede producir lo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y al no poder producir lo espiritual, cuando la mente se choca con información espiritual, ¿sabes cuál es la información que predomina? Lo que hay dentro de la mente. O sea, entre más espacios carnales estén tomados por información carnal, cuando la información espiritual trata de entrar, el disco duro le envía un mensaje y dice, toda la memoria está llena. Usted trata de meter información nueva a un celular de 16 gigas hoy. No puede cargar, pero es que ni siquiera una aplicación. Porque le envía un mensaje que dice memoria llena. Para poder escribir información nueva, yo tengo que liberar memoria. Cuando libero memoria, entra la información nueva o la aplicación nueva dentro del celular. Asimismo, la mente es como un disco duro. Aunque es infinita, ocupa un espacio espiritual. La mente natural es infinita, pero a la mente espiritual se le tiene que crear espacio. Usted no está aquí en esta hora. Ahora, cuando el espacio de la mente espiritual está poblada por pura información carnal, la mente no tiene espacio para que se le meta más información. Así que yo necesito olvidar y borrar todo lo carnal que hay en mi vida. Yo necesito borrar esa información. Por eso es que la palabra metanoia es cambio de mente. Metanoia significa arrepentimiento. Solo una persona que se arrepiente puede revertir algo que hizo mal. Amén. Aleluya. Si yo me comporto mal y yo quiero comenzar a comportarme bien, lo primero que tengo que localizar cuál es el cuadrante de la información en mi mente que está dañado y que contiene una información errada. ¿Qué era lo que contenía la información errada? Pues un hombre le pegaba a su mujer, pensaba que era normal, pero cuando llega Cristo, Cristo le dice que eso no es normal. ¿Qué tiene que hacer él? Tiene que arrepentirse para que cuando eso salga, ¡pum!, lo bote y el Señor lo borra, deja un cuadrante vacío y el cuadrante que queda vacío, agarro la palabra y veo cuál es el nuevo comportamiento. Ama a tu esposa. ¡Pum! Se escribe un nuevo espacio y cuando se escribe el nuevo espacio, automáticamente por la mente cambia mi comportamiento. Así que llené la mente de una nueva información, borré la antigua. La única forma de llenar la mente con información nueva es arrepentirme de la mente anterior. Por eso yo necesito arrepentirme de lo que yo hacía. Yo no oro, me tengo que arrepentir de no orar. Yo no leo la Biblia, me tengo que arrepentir porque no es normal. Lo normal para el espiritual es leer, orar, ayunar, buscar a Dios. Lo normal no es estar ocioso. Eso no es de un creyente. Un cristiano tiene que entender que es normal y que no, para poder borrar información y escribir información nueva. El problema es que tiene la información vieja ahí. Y cuando trato de escribirle por la palabra, el predicador se puede desgastar, gastarse la voz aquí. Pero cuando la información está entrando, dice memoria llena. Y usted ni cuenta se dio. Por eso es que cuando se va, sigue igual. Cuando nosotros tratamos de grabar los videos a través de ese celular y la memoria está llena, aquí nosotros podemos estar y pensamos que se está grabando. Pero cuando terminamos y nos vamos y revisamos el celular, no hay nada. Y nos duele porque los videos son buenos. Nos duele. Pero cuando revisamos, ¿por qué? Porque hay una memoria llena. Y esa memoria llena no puede permitir que se ocupe un espacio nuevo. Así mismo usted cuando viene al culto. Por eso el culto pasa por usted, pero no le cambia. La palabra poderosa, pero no hay espacio. La mente está tan llena de porquería y no la puedo borrar porque no me arrepiento. Te dicen la verdad, pero estás en tu puesto y peleas con la razón. No le puedes decir a Dios, verdad, me arrepiento, es verdad, cambio mi mente. No, sino que dicen, no, eso no es conmigo, eso no es conmigo.
O puede que sea conmigo, pero algún día cambio. No, 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 señores. El arrepentimiento no tiene nada que ver con eso. El arrepentimiento es recibir la palabra y decir, esto era conmigo, lo voy a cambiar hoy y voy a abrir este espacio para que el Espíritu venga a mi vida. No es solamente borrar, porque si borras, queda el cuadrante vacío y rápidamente el mundo lo llena con algo. Es borrar y llenar con nueva información. Por eso la Biblia dice que cuando el Espíritu inmundo sale del cuerpo, queda un cuadrante vacío en el hombre. Y cuando los demonios vienen y revisan, ven el cuadrante todavía vacío. El espacio está vacío y no está habitado. Y dice el demonio, bueno, para que no me vuelvan a sacar, voy a traer 7 peores para que el estado postral de la persona venga a ser peor, peor, peor. Mire, cuando yo estudiaba informática, una de las cosas que nos enseñaron fue el funcionamiento de los discos duros. Los discos duros antiguos tenían un cabezal que leía la información. La información eran pequeños cuadrantes, cuadritos. Cuando tú lo leías con un programa especial que nosotros usábamos, no salía como usted lo ve ahí en carpetas, salía con puros cuadritos. ¿Qué pasaba con un disco duro? La información se manejaba por segmentos y el cabezal pasaba sobre la información, leía con un dedito de metal, leía la información y la muestra en la computadora a través de la pantalla. Si la información no se produce o no, el cabezal no pasaba por la información automáticamente no salía. ¿Qué pasaba? Que a veces nos traían computadoras con discos duros defectuosos. ¿Cuál era el problema del disco duro? Que cuando el cabezal pasaba por un cuadro de información, no lo podía leer porque el cuadro de información estaba dañado. ¿Escuché eso? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Teníamos que meterlo en una herramienta virtual que limpiaba los cuadros, todos. Había que borrar todo. Limpiaba los cuadros, ubicaba los cuadros defectuosos y los eliminaba. Amén. Los ponía al final, o sea, en la basura del mismo disco duro. Ubicaba todos los cuadros dañados al final. Eso es lo que hacíamos nosotros, trabajando para limpiar. Y cuando todos los cuadros dañados salían en rojo, se ubicaban al final. Los cuadros defectuosos salían en azul, se ubicaban arriba, y los verdes eran los correctos. Así que habían cuadros defectuosos, cuadros que estaban por dañarse, y habían otros que eran verdes, que eran los limpios. Nosotros hacíamos un proceso que se llamaba desfragmentación. La desfragmentación ubicaba los cuadros correctos arriba y los dañados al final. Los eliminábamos y los sacábamos del sistema. Y el sistema solo reconocía los cuadros nuevos. Cuando tú metías el disco duro de nuevo, la información limpiecita y prendía la computadora, ya no salía un error. Automáticamente cargaba el sistema y podíamos entregarle a la persona su computadora completamente arreglada. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo quiere el Señor limpiarnos? Hacer lo mismo. Él quiere borrar los sistemas defectuosos. Todo cuadro de información dañado quiere sacarlo y llevarlo a la basura para que tú te llenes de información nueva y comiences a llenar cada espacio con una información correcta. Esa es la manera de que un cristiano funciona correctamente. Pero ahorita mismo hay tantos sectores de tu vida que están defectuosos, dañados. Por eso es que usted permanece siempre dentro de la iglesia con pereza espiritual. No hay búsqueda de Dios, no hay oración. Su vida se está muriendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que lee la mente se refleja en el espíritu y en el alma. Al final la computadora solo refleja lo que el disco duro le da como información. Entonces la información es la mente y lo que se refleja en el hombre es solamente lo que él está demostrando con su mente. Amén. ¿Usted está aquí o no? Amén. ¿Ah? Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Con qué liga el pensamiento? Con el corazón. Hay una ligadura directa entre la mente y el corazón, el centro del hombre. Amén. Una mente convencida es un corazón convencido. Está diciendo, así como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. ¿Me está entendiendo acá? El pensamiento es la ejecución. Si la mente se llena de una acción, será fácil que el hombre pueda ejecutarlo.
Por eso es que así como usted llena la mente, así la mente produce. Usted no me está entendiendo acá. Yo me lleno la mente de cosas sobrenaturales y comienzo a producir. Ahora usted me dirá, yo me llené un día de tanta fuerza que dije, yo voy a cantar como Jesús Adrián Romero, pero fui a la iglesia y al final canté horrible. ¿Qué pasó? Mi mente se llenó de información. Puedes cantar como Jesús Adrián Romero y tu mente estaba convencida que cuando cantaras el mundo entero te iba a escuchar y la iglesia se iba a levantar y a poner de pie, pero no fue así. ¿Por qué pasa eso? Aunque la mente esté convencida, le envía información al alma, el espíritu acciona juntamente con tu cuerpo, pero a la vez también tiene que haber una práctica. Amén. ¿Está acá? Amén. Usted se puede convencer de ser el mejor predicador, pero si constantemente usted no predica, al final no será el mejor. ¿No me está entendiendo? La Biblia habla de que los que viven en la carne solo satisfacen los deseos de la carne. Vivir en algo es cuando tú estás siempre estacionado en ello. Quiere decir que habla de una conducta correcta y constante. En lo que vives, andarás. Amén. La Biblia dice, si vives por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu. La forma en la que vives reflejará cómo andas. Yo vivo para Él, andaré por Él. De la misma forma en la que yo vivo, es la misma forma en la que yo ando. Quiere decir que en lo que yo me estaciono a hacer más veces en mi vida, eso es lo que se va a reflejar en mí. Alguien tiene que entender acá. Necesito que alguien me ayude, por favor. ¿Sí? Yo sé que Satanás se filtra, trae sueños, trae división, hace que nuestra mente se separe. Él demostró que no le gusta el mensaje, pero usted demuestre que se está llenando de una nueva información. ¿Por qué? Porque de este mensaje depende todo. La transformación del hombre nace de un cambio de mente. Amén. Inclusive el conocer a Cristo se define en este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que hoy se van a dar cuenta que no conocen a Dios. Que nunca verdaderamente se arrepintieron, porque arrepentirse es cambiar la mente. Si mi mente no cambió, nunca me arrepentí. Quiere decir que hoy Dios te reta. Arrepiéntete de verdad para que cambie. Por eso es que usted ve gente que se arrepiente hoy y en 6 meses son predicadores del evangelio. Pero usted se arrepiente y pasan 10 años y está luchando todavía con su carne. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. Arrepentimiento es cambio de mente. Arrepentimiento es cambio de acción. La mente se llena de nueva información, se borra la anterior. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Si no hago eso hoy, va a seguir en la misma banca, en la misma posición, sin labor espiritual. ¿Por qué? Porque al final no cambié. Es un cambio de mente. Como vives, así estarás. ¿Alguien me está entendiendo? De la forma en la que tú vives es la forma que reflejarás al mundo. Yo vivo de una forma, reflejo al mundo de esa forma. Hay gente que cuando tú los ves a ellos físicamente y tú dices, mira, así debe estar su casa. El desorden que reflejan, lo reflejan en todo. Y hay gente que tú no tienes que analizarla mucho para saber cómo son. Tú ves cómo se portan en un trabajo y tú dices, este es maltratador. Porque son capaces de gritar a una mujer. Yo he conocido hombres, no gays, hombres, que no se retienen de pelear con mujeres. A veces atienden personal y tú lo ves. Usted es una lisa que no sé qué, lárgase de aquí, tú lo ves así. Tú dices, trata mal a su esposa, a su mamá y a quien sea lo maltrata. Porque solamente tienes que ver una acción para saber cómo es la persona. Porque conforme la persona vive, así será. Y lo que esa persona vive lo va a reflejar. Hay gente que con verlo tú sabes de una vez cómo son. Porque ellos reflejan lo que viven. Ellos reflejan lo que son. Y hay gente que tiene que vivir más en Dios para reflejar más a Dios. Porque usted no refleja a Dios porque usted vive en la carne. El que refleja la carne es porque vive en la carne. Usted se tiene que estacionar en las cosas espirituales. Vivir en el espíritu es siempre, constantemente estar haciendo algo que tenga que ver con el espíritu. Amén. ¿Me está entendiendo alguien acá? No se puede vivir en una realidad si no se está constantemente en esa realidad.
Usted no puede decir conocer a Dios y no busca a Dios. Sería solamente una falsedad. Amén. La información se refleja en acción. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. La información se refleja en acción. Por eso le decía el ejemplo. Después de llenar la mente, con esto cierro ya, usted puede llenar la mente de información, pero si usted no acciona, no va a ver en su vida lo que produce experiencia. Amén. Este es el último paso. Mente, acción, experiencia. Mente, acción, experiencia. Cuando la mente se llena de información, actúa en base a esa información y se convierte en una acción. Pero la primera vez que usted viene al altar, usted no va a predicar como un experto solo porque se llenó la mente de los mejores predicadores. Escuche, usted puede ser mujer y escuchar a la mejor predicadora, pero cuando usted se pare acá, usted no va a reflejarla de una vez, porque ella tuvo una vida de intimidad, búsqueda de Dios y experiencia para poder reflejar lo que hoy refleja. Amén. Así que mi mente se llena de información, pero la información es procesada hacia el alma produce la acción, pero la acción produce la experiencia. No está aquí usted. ¿Ah? La Biblia está diciendo claramente que solamente aquel que vive recurrentemente haciendo algo puede realmente enfocarse en eso que está haciendo. Si vivo por el Espíritu, ando en el Espíritu. Si vivo en la carne, ando en la carne. Por eso hay gente que siempre lo primero que explota de ellos es su carnalidad, porque vive en la carne. Si vivieran en el Espíritu, reflejaran en lo que viven. El Espíritu. El espiritual dice que todas las cosas las ve espiritualmente, porque vive en el Espíritu. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, una vez más se lo repito, para que usted salga de aquí entendiendo claramente eso. La información es traspasada al alma. El alma y el espíritu producen una acción, pero la acción en el espíritu y en las cosas espirituales solamente puede crecer con experiencia. ¿Está entendiendo acá? Amén. Entonces dice el libro de Hebreos capítulo 5, verso 13. Hebreos 5, 13. Quiero explicarle esto porque hay muchos que ni siquiera han comenzado con aquella acción espiritual de llenar la mente. Por no llenar la mente, no pueden procesar la información al alma y al espíritu. Por eso es que me dicen, yo no puedo. No pueden hacer nada. Porque la mente no tiene la información correcta. Al no tener la información correcta, no se impulsa el alma, no se impulsa el espíritu. Si no se impulsa el alma y el espíritu, nunca va a intentar nada. Amén. Siempre se va a quedar en la posición, yo no puedo predicar, yo no puedo cantar, yo no puedo llegar a ser alguien grande, yo no puedo ser un verdadero creyente, yo no puedo ser un verdadero esposo. ¿Por qué? Porque la información que usted maneja en su mente es inadecuada. Y esa información se está enviando al alma y al espíritu. Y el alma y el espíritu no pueden procesar la información de Dios. Así que siempre está diciendo, yo no puedo amar, yo no puedo tratar bien, yo no puedo perdonar, yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque la mente está bloqueada. Y aunque yo le predique, usted tiene la mente llena de información errónea. Amén. Necesita arrepentirse y borrarla para que Dios escriba nueva información. La información sea procesada al alma y al espíritu. El alma y el espíritu produzcan una acción y la acción produzca una experiencia. Amén. Hebreos 5, 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es Niño. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, Y el mal. del bien Y el mal. y del mal. ¿Sabe qué significa esto? Está diciendo a los que por el uso. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Experiencia. Él está diciendo, hay gente que ya tiene la información, pero a través de la información todavía no han puesto la acción. Hoy yo le di los secretos principales de este texto. El secreto es que hay gente que tiene la información, pero la información se ha desperdiciado, porque literalmente no tienen espacio para nueva información, porque no se han arrepentido de la antigua.
Tienen comportamientos viejos por los cuales todavía no han pedido perdón y quieren comportamientos nuevos que no van a llegar nunca solos. Están esperando que el Espíritu Santo haga una obra que es suya. El arrepentimiento es una obra suya. Amén. No es causar remordimiento, no es llorar en el culto. Dicen, bueno, yo lloré, algo hizo Dios. No. Es que yo caí al piso, algo hizo Dios. Tampoco. Ese sentimiento espiritual va a estar porque cuando Dios se mueve, la carne resiente lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cada vez que Él pasa, nuestra carne lo va a sentir. Gloria al Señor por eso. Pero el hecho que usted lloró y cayó al piso no quiere decir que usted cambió. El cambio viene por la mente. La mente. Cuando usted renueva el espíritu de la mente, usted va a comenzar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Quiere decir que usted tiene que borrar comportamientos. Amén. Hay gente que no puede cambiar, que no puede transformarse, simplemente porque no puede borrar ideas, borrar comportamientos, no pueden aceptar que algo está mal. Pero cuando usted acepta y usted dice, yo he vivido así toda mi vida, yo he vivido bloqueado en esto, yo tengo que romperlo hoy, y usted dice, yo me arrepiento de esto, yo quiero comportarme distinto, borra eso, le dice a Dios, quítalo de mí, me arrepiento de esto y voy a vivir distinto. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a llenar la información. Ahora digo, voy a la información, ¿qué tengo que hacer para comportarme distinto? Usted sabe que una persona que quiere cambiar, cuando alguien quiere de verdad, esa persona dice, yo fui un borracho, viene a Cristo y todavía sigue teniendo sed de cerveza. ¿Sabe qué hace alguien realmente preocupado? Se mete a internet. ¿Cómo soltar el deseo de la cerveza? Artículos, bueno, la información. Después videos de hombres que han dejado la cerveza. Wow, él pudo, ella pudo, el otro pudo. La mente sigue. De la noche a la mañana no, pero sigue llenando la información. ¿Cómo hacer esto? Si usted es una persona que usted no puede amar, ¿cómo amar? ¿Cómo hacer lo otro? Testimonios, personas diciéndolo. Cuando ya los testimonios no es suficiente, voy a alguien que me aconseje qué puedo hacer, cómo puedo cambiar. Cuando ya no puedo, usted sabe a qué punto llegan. Cristianos que se meten Alcohólicos Anónimos. O van a lugares en donde algún pastor sea experto en eso y le dice, yo no puedo, ayúdeme. Y el pastor le dice, bueno, ven todos los días aquí, consejo, consejería, vamos a darte, vamos a orar por ti diariamente, vamos a estar a tu lado. Y el hombre sabe, y día tras día, ¿qué va haciendo? Llenándose de información, pero ejercitando. Y cuando llega a un punto en donde ya no siente lo mismo, ya su mente cambió. ¿Por qué? Porque lo llenó con información, pero la información fue procesada el alma. Y el alma, a través de la experiencia, hizo que me transformara. Amén. O sea, nosotros no podemos amar a alguien, pero cuando nosotros desbloqueamos esa parte, le decimos a Dios, yo no puedo amar, porque el amor es de Dios. Pero yo le digo a Dios, dame el amor y me voy a llenar de información. Todo lo que tenga que ver con amor. Y la información va a ser traspasada a mi alma. Pero a través del alma, el espíritu es impulsado. Pero tengo que obedecer. Porque cuando el espíritu me impulsa y dice, pide perdón, yo digo no. Entonces el primer paso, lo perdí. ¿Por qué? Porque yo tengo que comenzar a obedecer lo que el alma y el espíritu dicen. Porque la información entró. Si la información correcta entra, la acción será correcta. Así que comenzará el espíritu a hablarle a mi espíritu. Y el Espíritu Santo dirá, pide perdón, ¿quieres mejorar? Señor, yo no sé cómo hacerlo, hazlo, yo te voy a poner las palabras. Y cuando vas y pides perdón, te salen palabras que no eran tuyas. El Espíritu dice, te ayudé en la debilidad que tenías. Y comienza entonces a ejercitarlo. Bueno, lo hice hoy, pero ya no puedo mañana. No, el Espíritu dice, dale de nuevo. Y dale de nuevo. Y dale de nuevo. Cuando ha pasado un año, ya eres experto en amar a quien no podías amar. Amén. Porque a través del ejercicio lograste hacer algo que no podías hacer. ¿Cómo se ejercita el perdón? Perdonando. Amén. ¿Cómo se ejercita la piedad? Amando a los demás. Así es. La Biblia está diciendo, a los que por el uso tienen los sentidos espirituales, ¿qué? Ejercitados. Aleluya. Hay gente que no usa los sentidos espirituales y por eso no están ejercitados. La piedad, el perdón, el amor se ejercitan. Usted vio a Jesús como perdonaba. Era un experto en perdón. Y manifestaba el perdón porque tenía la información. La información se fue al alma, se estableció en el espíritu. Y cuando él la demostraba, se veía lo que él era. Él era amor. ¿Y qué demostraba? Amor. En lo que vivía, podía expresarlo, pero se hizo experto en lo que hacía. Se hizo experto en amar. Se hizo experto en perdonar.
Se hizo experto en sanar. Yo no conozco a alguien mejor que Jesús. Se hizo experto en abrazar a quien nadie quería. En sentarse con los menospreciados. Se hizo experto. Sí. ¿En qué nosotros nos estamos ejercitando? En odiar, en no perdonar, en perseguir, en hablar mal de otros. Si ese es tu ejercicio es porque tu información es inadecuada. Si la información es inadecuada, hoy es el día para borrar información, arrepentirse, sacarla, meter información nueva y comenzar a vivirla. La Biblia dice: a todo aquel que participa de la leche es un inexperto, porque la leche espiritual no es para usted ya. Porque son gente que en realidad no está manifestando la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al finalmente una frase tremenda. Dice: discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que al final toda información correcta te va a decir a ti que está bien, que está mal. Porque usted cree que cada vez que viene al culto, confrontación, porque Dios tiene que meter información correcta. Cuando la iglesia sea confrontada, tenga la información correcta, el Espíritu va a comenzar a activarla en usted para que usted comience a usarla. Pero mientras tanto tiene que seguir corrigiendo y va a haber gente que va a decir: ¿por qué tanta corrección en la iglesia? Porque si la iglesia la necesita, Dios va a seguir soltando corrección. Cuando la iglesia cambia de mente, entonces Dios va a venir a traer confirmación, y cuando tenga confirmación va a venir a revelar poder. Pero mientras nosotros no cambiemos la mente primero, Él va a seguir corrección, hasta que cambiemos. Cuando cambiemos la mente y traspasemos la información dentro, entonces viene la manifestación. Una iglesia sana es una iglesia que da sanidad. Cuando tú te sanas, tú puedes sanar. Si nosotros no somos sanos, lo mismo que vamos a tener información. Así es. Y con información no se puede sanar. Con información no se puede libertar. Yo no puedo salir afuera a llamar a los enfermos a sanidad si yo no he sido sano. Y no hablo solamente físicamente, hablo de sanidad espiritual. Yo no puedo llamar a familias al arrepentimiento si mi propia familia está manga por hombro. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo traer gente al arrepentimiento si yo mismo no me voy a arrepentir. O sea, la manera en la que Dios después nos va a promocionar es cuando nosotros comencemos realmente a demostrar frutos. Los frutos vienen por una vida correcta. Y cuando tenemos una vida correcta, Dios dice: ahora es tiempo de manifestarla. Eso se hace a través del ejercicio. ¿Me está entendiendo acá? ¿A través de qué? Ejercicio. Del ejercicio. Hoy en día tenemos que entender algo en esta hora. La madurez no solo viene por el oír. El oír trae fe. ¿Me está entendiendo acá? El oír es creer que Dios puede hacer algo. Pero el ejercitarlo es ver a Dios hacerlo. El oír desarrolla fe. Pero cuando usted pone en acción la fe, usted ve a Dios manifestarse. Usted puede estar oyendo. Usted sabe que Dios hace, usted sabe que Dios sana, usted sabe que Dios liberta, usted sabe lo que ha hecho Jesús. Aquí se han predicado cantidades de mensajes. Pero saber y hacer son dos cosas distintas. Solamente se comienza a ver la mano de Dios cuando comienzo a aplicar lo que yo estoy aprendiendo. Cuando yo aprendo eso, yo reconozco que yo tengo la mente de Cristo. Gloria a Dios. Solo quien demuestra a Cristo en su vida es alguien que ha sido renovado de la mente. ¿Me está entendiendo? En 1 Corintios capítulo 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le va a instruir? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Alguien me está comprendiendo acá? ¿Tenemos la mente de quién? ¿Cómo podemos nosotros saber lo que está pensando Cristo? No hay manera, ¿no? ¿Cómo podemos saber lo que está pensando Cristo? ¿Cómo puede Cristo darnos un consejo directamente? Estamos buscándolo constantemente. Cuando nosotros entendemos la palabra, es información todavía. La información es traspasada al alma y al espíritu, y ella provoca una acción. Ella no viene a ser vida en nosotros hasta que nosotros no la ponemos en acción. Cuando usted toma una acción y se da cuenta que fue efectivo, usted se da cuenta que Dios le habló. Yo no me he dado cuenta que Dios me habló hasta que no hago lo que Él me dijo. Cuando yo hago lo que Él me dijo y veo el fruto, digo, verdaderamente Dios me habló.
¿Está entendiendo acá? Amén. La única forma que usted sepa que un consejo viene de Dios, número uno, tiene que analizar que ese consejo es correcto y te lleva a un bien. Jamás Dios te dará un consejo de mal. ¿Está por acá? Amén. Y número dos, aleluya, tiene que saber que ese consejo va a servir para mi avance. Nunca un consejo te va a atrasar. Así que de Dios nunca va a venir un consejo que dejes de orar. De Dios no va a venir un consejo que no perdones. De Dios no va a venir un consejo que no trate bien a alguien. De Dios no va a venir un consejo que no vaya a la iglesia. Gente que dice, no, que Dios me habló. Ya yo no tengo que ir a la iglesia para ser creyente. Te fuiste a pique. Dios no te habló. Así es. Gente que dice, ya Dios me habló. Que realmente yo tengo una familia mediocre y si yo no avanzo solo, yo no voy a avanzar nunca porque mi familia es mediocre y con ellos no voy a crecer. No te habló Dios, porque Dios no te va a hablar así. Así es, aleluya. Dios me habló, me dijo que tengo puros hermanos hipócritas, que mejor avance solo porque esos hermanos, no, Dios no te habló. Dios no habla así. Dios te habla de perdón, Dios te habla de amor, Dios te habla de gozo, Dios te habla de frutos. Amén. Así que esa es la manera de comprobar que Dios está hablando. Pero cuando tú comienzas a poner por obra eso, tú ejercitas, y te vas dando cuenta que entre más ejercites, aprendes este principio, tu mente se va transformando. Y transformación, escucha esto, porque es tremendo. Transformación es cuando algo cambia de composición, de un estado a otro estado. Amén. Entonces, la mente va siendo transformada de carnal a espiritual a través de la obediencia. Entre más obedezco, voy poniendo en práctica la palabra de verdad. Me hago un experto. Pero la mente, escucha esto, esa mente carnal está hecha de carne. Cuando va entrando el consejo de Dios, a través de la acción va penetrando dentro de la mente. Figúrense que esto es un cerebro. Y entra el consejo, pero se queda aquí. Cuando usted lo acciona, penetra. Y cuando él entra, va manchando con espiritualidad lo que era carnal. Amén. Así que entre más obedezco, más penetra lo espiritual. Llega un punto en donde tu mente ya no es tu mente, sino que tu mente es la mente de Cristo. Amén. Porque ya yo no pienso. Antes de hacer una acción, antes yo pensaba y analizaba lo que Dios me decía, si podía o no podía. Porque yo no era capaz de perdonar. Así que cuando Dios me habla, perdona, ama, abraza, yo me quedaba meditando. De verdad tengo que perdonar. De verdad tengo que abrazar. De verdad tengo que amar. Pero a medida que lo vas haciendo, ya no lo piensas tanto. Cuando ya perdonaste 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 veces, la próxima vez que Dios te lo dice, ya no te lo estás terminando ni de decir, ya tú crees que ahí te perdono. Tranquilo, no pasó nada. Pero a la primera, un lío. O sea, ya llega un punto en donde ya la gente te está escupiendo como a Jesús. Y tú estás diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Esa frase de quién es? De Dios. De Cristo. Y tu mente ya no es la tuya. Ahora ya no estás pensando como antes. Ahora estás pensando como Él. Entre más rápido se hace reaccionar al consejo, más experto serás. Y la mente no será tu mente. Comenzará a ser la mente de Cristo. Ya no vivo yo. Usted no está entendiendo bien el consejo. Pero no se preocupe. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver una explicación más sencilla. TLA. Para que se vaya de aquí clarito. Dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Pregunte, ¿quién lo sabe? Nadie. Nadie lo sabe. Segundo, ¿y quién le puede dar un consejo a él? Nadie. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de quién es? De Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces la mente de quién está en nosotros. De Dios. Y por eso pensamos como Cristo. ahí está la respuesta. Aleluya. ¿Por qué tengo que andar constantemente en las cosas del Espíritu? Para tener la vida de Él en mí. Amén. Si el Espíritu me domina, tendré la mente de Cristo. Amén. Lo más importante es que Él posea mi mente. Si Él posee mi mente, la información que pasará a mi alma y a mi espíritu siempre será correcta. No voy a tener problema con perdonar. No voy a tener problema con amar, porque yo no estoy razonando con mi mente. Si razono con mi mente, digo, no, hoy no te perdono. Ya te perdoné ayer.
Eso es si razono con mi mente. Pero si razono con la mente de Cristo, yo no sé qué piensa Cristo, ni le puedo dar un consejo a Cristo. Pero su mente está en mí por el Espíritu. Así que la mente dice, esto es lo real. Por eso la frase de Cristo toma una realidad. Él dice, yo soy la verdad. Su información siempre será la verdad. Amén. Así que cuando la información de Él llega, ahí no hay cuestión. Yo no tengo cuestionamiento. Tienes que perdonar. Tengo que perdonar. Amén. Tienes que amar. Tengo que amar. Dar un abrazo a Él. Como si me hizo esto. No. La mente ya llega a un punto que no razona por sí misma. Razona por Cristo. Amén. Eso es cuando ejercitas. Pero el que no ejercita es un niño. El que no ejercita es un lactante. Por eso tiene problemas con obedecer. Porque no tiene la mente de Cristo. Su mente es una carne. Pero cuando entra la mente de Cristo, el pensamiento es renovado. La carne se va convirtiendo en espíritu. Y llega un momento en donde tú mismo miras y dices, ya no soy yo. Es Cristo en mí. Aleluya. Ya no vivo yo. Es Cristo en mí. Gloria a Eso Dios. viene por aquí. Hoy le solté el secreto más grande de Pablo. Aleluya. Su mente se renovó, se arrepintió de quién era él antes. Pero cuando vino el aguijón vino porque Pablo dijo, necesito cambiar esto. Él entendió que había un error. Dice, yo me crezco demasiado. ¿Y quién lo reconoció después? Él mismo. ¿Por qué? Porque él dijo, para que no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón. En pocas palabras, me fue dado, quiere decir que lo pidió. Amén. Me fue dado, quiere decir que pidió un cambio. Y Dios dijo, mira, tú eres tan inflado con tu ego, que si no te pongo este aguijón, altivez, si no te pongo este aguijón, no te puedo salvar. Así que el Espíritu dijo, ¿quieres ser realmente salvo? Y él dijo, sí, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y Dios le envió un demonio que le abofeteara cada vez que él dijera, yo. ¡Pam! Un bofetón de un demonio, pero no cualquier demonio, un demonio con la orden de Dios de afligirlo. Santo. ¿Sabe lo que es eso? Pero él quería ser diferente. ¿Qué quiere usted? Hay gente que no está dispuesta a ser doblegada. Pero Pablo estaba dispuesto a que lo abofeteara un demonio si era posible, con el fin de obedecerle a Dios. Amén. Y por eso llegó a ser el mejor de todos los apóstoles que nosotros hoy podemos conocer. Esos consejos no vienen de cualquiera. Aleluya. Vienen de alguien que cambió esto. Amén. Ese libro lo escribió él. Y si él está hablando de algo, lo está diciendo por experiencia. Así es. Y le está diciendo a los otros, ustedes son niños todavía, porque no se han sometido. Yo era perseguidor, dice Pablo. Si hay alguien que cambió la mente, fui yo. Pasé de ser el perseguidor máximo de la iglesia a ser el máximo exponente de ese evangelio. ¿Cómo hice eso? Cambié la mente. Me cambié de posición. Me cambié de lugar. Y ahora vivo para Cristo. Amén.